La codicia. Hay un concepto básico de lo que es la codicia. Y ese concepto es el deseo desordenado de tener algo o de obtener algo. La codicia es algo que te lleva a obtener algo no importando qué tengas que hacer para obtenerlo. La codicia no es buena compañía. Pero vamos a entenderlo mejor de esta manera. En cierta oportunidad, una mujer de mucho dinero, una mujer que vivía en un palacio, vivía muy bien y tenía gente a su mando. Ella estaba en una parte alta bajando unas escaleras y ve que una de sus criadas o una de sus mujeres que trabajaban con ella está haciendo una oración a Dios y está diciéndole: Dios mío, por favor, Señor, si tan solo me regalas 500 pesos, yo seré la mujer más feliz de este mundo, decía la mujer. Y él le rogaba: Señor, solo 500 pesos y seré feliz. En eso la dueña la observa y la ve y sube a su cuarto, agarra 500 pesos y se los lleva y le dice: aquí te manda Dios. Y la muchacha, muy agradecida, le daba gracias a la señora y estaba muy contenta y estaba bien feliz y muy agradecida por los 500 pesos. Luego se devuelve al lugar donde estaba haciendo la oración o la plegaria y la dueña también corre porque quiere ver ahora qué le va a decir a Dios. ¿Y sabe lo que le dice? Ay, Dios mío, ¿por qué no me iluminaste para pedir al menos 1,000 pesos? Imagínese usted. Así es la codicia. La codicia te va a llevar a anhelar cosas que cuando lo obtengas nunca vas a estar pleno y nunca vas a estar lleno. Solamente Cristo puede darnos plenitud en su totalidad. El libro de Juan, capítulo 4, de los versos 13 al 14, Juan 4, de los versos 13 al 14, dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amados, la plenitud de Dios y el agua de Dios, el agua de Jesús en nuestras vidas, no solamente sacia nuestras vidas físicas, sino que también sacia nuestra vida eterna. Quiere decir que el agua de nuestro Dios, el agua de vida de nuestro Padre Celestial, nos puede saciar en algún momento de dificultad dentro de nuestra vida, pero también nos sacia de tal manera que nos da la oportunidad de vivir una vida eterna juntamente con Él. Quiere decir que solo la presencia de Dios lo llena todo. Amén. Diga conmigo: la presencia de Dios va a llenar mi corazón toda la vida. Amén. Dígale que está a su lado: deja que Dios llene tu vida. Dígale: deja que Dios llene tu vida. Pero para poder ejemplificar bíblicamente la codicia, encontramos la vida de un hombre que se llamaba Acab. Para los que conocen un poco la historia, tal vez se les va a hacer familiar, pero tal vez para algunos que no conocen, quisiera explicar un poco quién era Acab. Acab fue el 7º rey de Israel. Israel, obviamente el pueblo de Dios, el país de Dios, el pueblo escogido de Dios. Entonces Acab llegó a ser el 7º rey de Israel. Pero Acab tuvo abundancia en su reinado. Acab tuvo paz en su reinado. Acab tuvo mucho poder en su reinado. A tal punto, algunos acontecimientos de la vida de Acab, si recuerdan un poco el tiempo cuando se unió con Josafat, el rey de Judá. Entonces allí encontramos y vemos que Acab era un rey fuerte, un rey prominente, pero Acab
se unió en matrimonio con una muchacha, una cuaima. ¿Sabe lo que es cuaima, verdad? Una culebra venenosa, literal. Se unió en matrimonio con una muchacha que se llamaba Jezabel. Jezabel era hija del rey de los sidonios. Quiere decir que los sidonios eran un pueblo que era enemigo de Dios. Y Acab se termina casando con esta muchacha. Y entonces sucede y acontece que cuando se casa con esta muchacha tiene algún beneficio, pero tristemente había más pérdida que beneficio. ¿Por qué? Porque al él ser esposo de Jezabel, quería decir que iba a tener paz con el reinado de los sidonios. Pero Jezabel, la unión con Jezabel traía un desastre también. ¿Por qué? Porque tal vez físicamente y políticamente Acab vivió tranquilo y gobernó bien, pero religiosamente y espiritualmente Acab fue un desastre. Porque al unirse con Jezabel llamó a la idolatría a su país y creó templos que adoraban no a Dios, sino adoraban a Baal y adoraban a la diosa Acera. Más adelante vamos a hablar un poco sobre esto. Pero Acab también ordenó matar en el tiempo de Abdías a todos los profetas que hablaran de Jehová. Solamente se salvaron los 100 que Abdías apartó en cuevas. Pero sin duda alguna Acab fue uno de los reyes más poderosos del tiempo que le tocó reinar. Pero había algo en Acab. Vamos a leer por favor el libro de Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30. Acab tenía tristemente un adjetivo muy malo para él. Primera de Reyes, capítulo 16, verso 30. Puede leerlo conmigo acá en la pantalla. Miren lo que dice. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo, ¿verdad? Pero ¿qué sigue diciendo más abajo? Más que todos los que reinaron antes de él. Literalmente Acab fue el peor rey para su época de todos. El peor de los reyes para su época. Es increíble ver cómo Acab se dejó influenciar malamente por aquella mujer que tenía. Si leemos ahora, nos vamos al capítulo 21, seguimos en Primera de Reyes, ahora en el capítulo 21. El versículo 25, mire lo que dice. El versículo 25, vamos a leerlo acá también. Primera de Reyes 21, 25. Ahí va a salir, ahí está. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Ya le dije que era una cuaima la mujer, ¿verdad? En el servicio pasado me dijeron que era mixteca, ¿no? Esa mujer, no sé, o venezolana. Ustedes deciden que era venezolana, ¿verdad? Mejor, ¿verdad? Las mixtecas no son así. Pero imagínense entonces este rey un día en su palacio, allí gobernando fuerte. Este rey un día estaba allí viendo tal vez sus palacios. Allí se asoma en un balcón y ve un viñado, una viña, un terreno, y le gusta el terreno. Y dice: ay, me gustaría plantar algunas calabazas para hacer tacos de flor de calabaza. Y empieza a ver y se acerca al viñado y se da cuenta que el viñado le pertenece a un hombre llamado Nabot. Ese viñado le pertenecía a Nabot porque lo había heredado de sus antepasados. Y mire el negocio que le propone Acab, el rey poderoso, rey que le sobraba dinero, le sobraban tierras, le sobraba poder incluso a Acab. Incluso un reinado de paz, porque nadie venía a pelear contra él. Se acerca a Nabot y le dice: ¿sabes qué, Nabot? Me gusta tu tierra, me gusta tu viñedo. ¿Será que me lo puedes vender? Es más, escoge la tierra que quieras y la cambiamos por tu tierra.
por tu pedazo de terreno. O si quieres mejor, dime cuánto me lo vendes y te doy lo que tú me pidas. Literalmente le dijo eso a Nabot. Y hablando aquí, es un buen negocio, ¿no? Era un buen negocio. Era el rey. Le estaba ofreciendo para que él hiciera un negocio con él. Pero vámonos ahora a Primera de Reyes 21. Vamos a ver la respuesta de Nabot. Versículo 3. Primera de Reyes 21, versículo 3. Mire, dice: y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová que yo dé a ti la heredad de mis padres. Nabot no le interesó el negocio. Nabot no le importó el negocio. ¿Sabe por qué? Ahora vámonos por favor al versículo 23 de Levítico 25. Levítico capítulo 25, versículo 23. Mire lo que dice la ley del Señor, que la tenía Nabot bien clavada en su corazón, porque Nabot era un hombre justo, era un hombre que amaba a Dios. Levítico 25, 23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, y ustedes no son aquí más que forasteros y huéspedes. ¿Sabe algo? Nabot sabía, primero que nada, que la tierra, que la ley del Señor decía: no puedes vender la tierra, porque la tierra es mía. Incluso si usted quiere hoy ir a Tierra Santa, allá en Israel, y usted quiere comprar un terreno, nadie se lo va a vender. ¿Por qué? Porque hay una ley que dicta que los terrenos solamente se heredan, no se venden. Hasta el día de hoy es una ley. Y Nabot dijo al rey: no te voy a vender nada. ¿Por qué? Primero, porque honro a Dios y porque Dios me dice que la tierra no se vende. Segundo, porque es heredad de mis padres, la heredad de mi papá, y yo tengo que honrar la heredad de mi papá. Y tercero, porque es la herencia que le voy a dejar a mis hijos. En pocas palabras, mire, reycito, váyase por donde vino, porque no le vendo nada. Así le dijo Nabot. Así le dijo Nabot. Pero déjame decirte algo. Todos tenemos una viña. Mira que está a tu lado y dígale, recuerda que tienes una viña, que tienes un terreno. Todos nosotros tenemos una viña. Todos nosotros tenemos un terreno. El terreno se puede llamar el corazón. El terreno se puede llamar nuestro tiempo. El terreno se puede llamar nuestra vida. El terreno se puede llamar nuestra integridad. Pero te hago una pregunta ahora. ¿Tu viña tiene precio? ¿Tu pureza tiene precio? ¿Tu integridad tiene precio? ¿Tu matrimonio tiene precio? ¿Tu lealtad al Señor tiene precio? ¿Tu tiempo que le dedicas al Señor tiene precio? Es una pregunta que te hago. Nabot dijo: mi tierra no se vende. Sea usted quien sea, mi tierra no se vende. ¿Por qué? Porque yo honro a Dios por encima de todas las cosas. La pregunta que yo te hago: ¿cuál es el precio de tu viña? Tal vez pudieras vender tu viña por carnalidad, por pasiones desenfrenadas. Tal vez estás vendiendo tu viña por vicios, o por pleitos, o por celos, o por dudas de la bendición de Dios. Tal vez estás siendo corrupto. Pastor, corrupto. Los corruptos son los políticos. No. Cuando tú te pasas un semáforo que no te toca pasarte, eso es corrupción. Cuando la persona te da un vuelto y se equivoca, y tú al verlo lo que das, ¡ay, gloria a Dios!, en vez de devolverlo, sin vergüenza. A esos no están aquí, esos están en otras iglesias, ¿verdad? Hermanos, ¿cuánto cuesta tu viña? ¿Tiene precio tu viña? Dígale a que tiene a su lado, mírelo, y dígale:
mira, mi viña no está en venta. Mis terrenos no se venden. Dígale, mírame, mis terrenos no se venden. ¿Sabes por qué? Porque ese terreno lo heredaste del Señor. Tu vida es una vida que Dios te ha regalado y no tienes que venderla a cualquier postor, tenga el nombre que tenga, así como Nabot. Pero es interesante cómo Nabot se enfrenta al rey y le dice: no se vende. No se vende porque amo a Dios y porque la ley de Dios dice que no se vende. No se vende porque honro a mi padre que me heredó. No se vende porque mi hijo o mis hijos van a heredar esta misma tierra. Por eso no se vende. Y recordemos que Acab, el rey, era un rey malvado que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Acab, al ver esa fe, esa obediencia, Acab, al ver a ese hombre firme, estaba viendo un ejemplo a seguir. Estaba observando a alguien que podía él recapacitar y dejar su mal camino por establecer la fe en su corazón. Yo te pregunto algo: ¿usted conoce a alguien de fe que usted admire? ¿A alguien íntegro que usted admire? Levante la mano si usted conoce a alguien. Yo admiro a tal persona por su fe. ¿Sí lo conoce? Amados, cuando conocemos ese tipo de gente, algo tenemos que aprender y algo tenemos que poner en práctica. Pero mire lo que hizo el sinvergüenza de Acab. Versículo 4 de Reyes, Primera de Reyes 21. Mire, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel. De Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y mire, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Este Acab, aparte de mandilón, porque era tremendo mandilón este hombre, era un berrinchudo. Se acostó y se puso con la cara hacia la pared para que nadie lo viera, y no comía y no bebía nada, y estaba triste y se estaba zapateando como un niño, porque Nabot no le quiso vender su tierra. Pero entra en escena una mujer difícil. Entra en escena Jezabel. Entra en escena una mujer que creció y tal vez ella no eligió dónde crecer. Y podemos entender un poco de dónde viene tanta maldad en Jezabel. Es que ella creció con el rey Astaroth, su padre, donde adoraban a Baal y donde adoraban a la diosa Acera. Literalmente, Jezabel desde pequeña vio abominaciones en casa. Y Jezabel desde pequeña observó y fue formada con un corazón perverso. Se adoraba a Baal, un dios de oro que se levantaba, una imagen, pero también se adoraba a Acera. El templo de Acera, para ver, hay niños, no puedo hablar abiertamente. El templo de Acera era un templo donde se adoraba a la sexualidad. Literalmente la gente que entraba, allí habían mujeres que literalmente se prostituían. Se dice que habían más de 1000 mujeres siempre dentro del templo de Acera, la diosa de la fertilidad. Y todas las personas que entraban a ese lugar, la forma de adorar a Acera era participar teniendo cualquier tipo de acto sexual adentro de ese templo, con quien quisieras, con cuantos quisieras, el tiempo que quisieras. Y la ley dictaba para esa adoración que si tú entrabas y ponías un pie adentro de ese templo, no importa si tuvieras esposas, no importa si tuvieras casado, lo que hicieras de templo para adentro tenías licencia. Ahora del templo para afuera seguías comportándote bien. Y así se adoraba. Y Jezabel creció viendo eso. Y al casarse con el rey Acab, lo primero que le dice: ¿sabes qué, Acab? Vamos a construir el templo para Baal y el templo para la diosa de la fertilidad. E Israel comenzó a corromperse. Y el Señor empezó a apartar su mano y su mirada de Acab. Pero ella ahora entra en escena.
y se consigue al berrinchudo Acat. Allí estaba. Y se consigue: ¿qué te pasa, mi amor? ¿Por qué estás ahí todo acongojado, todo triste? ¿Por qué estás ahí todo? ¿Qué te pasa? No, hombre, y el hombre empieza a llorar. Ay, es que Nabot no me quiso vender su tierra, mi amor. Ay, pobrecito, sí, pobrecito yo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de esta mujer? La respuesta de esta mujer la encontramos en el versículo 7. Perdón, sí, en el versículo 7. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. ¿Cómo? Si el mismo rey se presentó ante Nabot ofreciéndole terrenos, dinero, y no lo logró, ¿cómo esta mujer lo va a hacer? Haciendo 4 cosas. Lo primero que hizo Jezabel para poder entregarle la tierra a su esposo Acat fue lo siguiente. Vámonos seguimos en 1 Reyes 21, versículo 8. Miren lo que hizo esta mujer. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acat y las selló con su anillo. ¿Qué estaba haciendo? Falsificando documentos, hablando en nombre de su esposo, del pobre sometido que estaba ya llorando en su cama. Hizo cartas y luego agarró el anillo de su esposo, la puso en tinta y la firma, porque las firmas se hacían con los anillos, y la firma. ¿Y qué siguió haciendo? Y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Quiere decir que hizo una convocatoria, hizo una carta y la mandó a la gente que vivía alrededor de Nabot. Pero lo segundo que hace una mujer que no adoraba a Jehová, lo segundo que hace es lo siguiente. Versículo 9. Y las cartas que escribió decían: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. El ayuno, para aquel momento, ningún ayuno se presentaba para un Dios que no fuera Jehová. Y hablar de ayuno, literalmente, cuando un rey decía vamos a ayunar, toda la gente sabía que el ayuno era una adoración para Jehová. Entonces lo segundo que ella hace es blasfemar contra el Señor, porque Jezabel no adoraba al Señor. Jezabel adoraba a Baal y a Acera, pero al Señor no lo adoraba. E hizo una convocatoria a un ayuno y dijo: traigan a Nabot, el sinvergüenza que no le quiso dar la tierra a mi esposo, y pónganlo ahí en el centro de la reunión. Pero lo tercero que hace es lo siguiente. Vámonos por favor al versículo 10. Y poned a 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey. Lo segundo que hace es perjurio o mentira contra Nabot. Cuando una persona, la ley dictaba que cuando una persona blasfemaba contra Dios y contra el rey de turno, ¿sabe lo que decía la ley? Como decía el pastor, como dice el pastor Adalberto Herrera: mire, tuki tuki lulú, hasta ahí llegaste. Prepárate porque se acabó. Como dicen ustedes, cuello, hasta ahí. Y lo cuarto que hace Jezabel, lo leemos en el mismo versículo 10. Dice: tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Wow. Vámonos a leer los versículos siguientes. Y los de la ciudad, miren lo que sucedió. Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces 2 hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. ¿Y qué? Y murió. ¿Sabes algo?
aquí no solamente murió Nabot, el dueño de la tierra. El pueblo mató a Nabot, pero también mataron a los hijos de Nabot. Vámonos a Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 26 en su parte A. Segunda de Reyes 9, 26. Miren lo que dice: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová. Jezabel no solamente mató al dueño de la tierra, mató también a los herederos de la tierra. ¿Sabe por qué los mata? Porque si Nabot moría, el rey no podía tomar posesión de la tierra, porque el siguiente para tomar posesión era el hijo mayor de Nabot. Y por eso Jezabel mató a Nabot y mató a toda su familia. Si la historia quedara aquí, sería una de esas películas malas que terminan muy mal, que gane el malo. Pero déjame decirte algo. Tal vez tú podrás pensar, pero qué triste, pastor. Si Nabot era un hombre justo, si Nabot era un hombre obediente, ¿cómo va a morir de esa manera? ¿Cómo su familia va a morir de esa forma? Claro, para nuestra justicia no parece justo. Pero ¿a dónde fue a parar Nabot después de morir? ¿A dónde llegó el alma de Nabot después de morir? A la presencia de Dios. Y allí Dios le recibió con brazos abiertos. Es difícil de entender a veces lo que Dios hace, pero déjame decirte que Dios tiene el control siempre. Pero también déjame decirte algo: la justicia de Dios llega siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a confrontar nuestros pecados. Siempre. Sigo contándoles la historia. Entonces Jezabel manda matar a Nabot. Le dicen a Jezabel: ya se murió Nabot. Ya murió Nabot y todos sus hijos. ¿Y sabes qué hace Jezabel? Se va corriendo al berrinchudo esposo que tiene y le dice: mi amor, levántate, alégrate. ¿Sabes por qué? Porque se murió Nabot, toda su familia, así que corre a tomar posesión de tu tierra. ¿Y sabes qué hizo Nabot? ¿Usted cree que él preguntó: ¿y cómo se murió? ¿Qué le pasó? ¿Será que le agarró el COVID-19? ¿A él y a toda su familia? No preguntó. No hizo nada el sinvergüenza. Nada. Absolutamente nada. Dice la palabra que se fue corriendo a ver su tierra. Se fue corriendo a ver dónde iba a plantar las calabazas para los tacos de calabaza. Ahí se puso a ver. ¿Y sabe qué? Había un profeta que tiempo atrás había tenido un encuentro o varios encuentros con Acab, llamado Elías. Elías ya se había enfrentado a los profetas de Baal y Dios había destruido la moral de esos profetas. Y Dios, su gloria fue manifiesta con Elías. Pero Acab no reflexionaba. Y dice la palabra de Dios que se acerca Elías, pero ya Dios le había dicho a Elías: anda para que Acab ha matado a Nabot y dile que viene gran afrenta sobre él. Dile que viene juicio sobre su vida. Y literalmente Dios le manda a decir a Acab a través de Elías: dile que donde se derramó la sangre de Nabot, allí mismo, que la sangre que se lamieron los perros, allí mismo va a morir Acab, y los perros también vendrán a lamer su sangre. Literalmente Jehová le mandó decir eso con Elías. Pero hay algo interesante. Elías llega al viñedo de Nabot, donde estaba el rey ya preparando todo, haciendo la maqueta con el arquitecto de lo que iba a hacer en esa tierra. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Versículo 20 de Primera de Reyes 21. Acab, al verlo, le respondió: mi enemigo, así que me has encontrado.
Tremendo, esto está de películas. Así que me has encontrado. Sí, contestó Elías. ¿Sabes para qué llegaba Elías a ese viñedo? A confrontar el pecado de Acab. La última persona que Acab quería ver en su tierra en ese momento era Elías. No tenía ganas de verlo. ¿Sabes por qué? Porque Acab sabía que estaba haciendo mal. Pero es que Dios, cuando tú y yo pecamos, Él no se queda de brazos cruzados. Él siempre va a confrontar tu pecado. ¿Y sabes qué? También, y Dios va a hablar a un siervo para que te hable. Miren, sepan algo, iglesia, y es algo que tenemos que aprender como iglesia. Los predicadores del Señor a veces incomodamos. Los predicadores del Señor a veces no les caemos bien a todos. ¿Y sabes qué? Eso es bueno. Eso es bueno. Los predicadores del Señor a veces, cuando nos paramos en los púlpitos y empezamos a predicar la palabra, hay momentos en que tú te vas a sentir incómodo con la palabra y no te va a gustar. Y vas a salir hablando tonteras del pastor venezolano ese. Ese bendito pastor venezolano, no pudieran mandar a otro, así sea un chilango, nos mandaron un venezolano. Cuando la palabra de Dios te incomode a través de su servidor, entiende algo, que cuando te incomoda la palabra es porque estás en un viñedo ajeno. Es porque probablemente cuando te incomode la palabra que tal vez nosotros compartimos como predicadores, es porque probablemente no es que uno sea malo, es que uno recibe un mensaje del cielo para darte a ti. Y yo conozco la vida de pocos acá. Y no me interesa conocer tus pecados. A mí me interesa estar en la presencia del Señor, porque sé que el mensaje que Dios manda es el mensaje que tú necesitas. Acá al ver a Elías, ay Dios mío, mi enemigo, me cachaste, me encontraste, ¿qué es lo que quieres? Le dijo. Y Elías le dio el mensaje: te vas a morir. Y donde se murió Nabot, allí vas a morir tú. Y los perros que lamieron a Nabot también van a lamer tu sangre. ¿Y sabe qué pasó? Gracia inagotable. Gracia inagotable. Dice la palabra de Dios, vámonos al versículo 27 de Primera de Reyes 21. Versículo 27 de Primera de Reyes 21. Dice: cuando Acab escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y ayunó. Dormía vestido así y andaba deprimido. Aquí hay una palabra muy clave. Obviamente Acab, al recibir el mensaje del Señor, empieza a arrepentirse de lo que ha hecho. Dice que escuchó estas palabras, se rasgó las vestiduras, señal de arrepentimiento, señal de que he hecho algo que ha desgraciado mi vida hasta cierto punto. Se viste de luto. ¿Y qué dice? Y ayunó. El ayuno solamente era para Jehová. Si usted lee, cuando se puso bravo que Nabot le dijo: no te voy a vender la tierra, no dice la palabra que ayunó, dice dejó de comer. Pero aquí estaba ayunando, pidiendo gracia. Pidiendo gracia. Vámonos al versículo 28. Entonces la palabra del Señor vino a Elías. O sea, Dios se comunica ahora nuevamente con Elías, el tisbita, y le dio este mensaje. 29. ¿Has notado cómo Acab se ha humillado ante mí? Por cuanto se ha humillado, no enviaré desgracia mientras él viva. Gracia inagotable. Acab, lo acabamos de leer, de los reyes había sido el peor de todos, el más perverso de todos. De los reyes él había sido el peor de todos, pero se arrepintió y recibió gracia del Señor.
No importa cuánta codicia haya en nuestros corazones. No importa cuánto pecado haya en nuestras vidas. La gracia es mucho más grande que cualquier error. El amor del Señor es mucho más grande que cualquier situación que te aleje de Dios. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es mucho más grande que cualquier situación que te aleje de su presencia. El Señor es mucho más grande que cualquier problema. Amén. Les invito a ponerse de pie. Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Ezequiel 33, 11 dice: vivo yo, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío a su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Hermanos, en el corazón del Señor, en la esencia del corazón del Señor, Él no quiere que nadie se pierda, tenga el nombre que tenga. Sabes, en nuestros corazones anhelamos muchas cosas contra gente que nos ha hecho mal. O en el mejor de los casos, tratamos de olvidar y dejar en neutro esa situación. Pero en el corazón del Señor, aún el más perverso, aún el más mentiroso, aún el más engañador, aún el asesino, aún la persona que peor se haya comportado en la vida, en el corazón del Señor, en su esencia, Él desea que esa persona reciba su gracia y reciba su perdón. Gracia inagotable del Señor. Iglesia, no importa lo que hayas hecho, hoy hay gracia para ti. Amén. Adoremos al Señor.